Buenas tardes, bienvenidos a la casa del Señor. ¿Se está escuchando bien? Sí, qué bueno. Ana María, ¿ya se escucha bien? Bienvenidos todos a la casa del Señor. Estamos en nuestro segundo domingo de cambio de horario, así que esperamos que los hermanos no se olviden y puedan llegar a tiempo a reunirse con nosotros para tener este tiempo de adoración. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos al Señor en oración para dejar este servicio en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, a ti te damos honra, gloria, alabanza, porque eres el Dios compasivo, el Dios de gracia, el Dios de esperanza, el cual nos da todo lo necesario para estar aquí presente en este día, porque este es el día que tú nos has regalado para que la bendición tuya esté sobre cada uno de nosotros. Gracias por los hermanos que están aquí presentes ya y los que vienen en camino. Provee el cuidado necesario. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras oraciones y tu palabra al ser predicada y traiga esperanza, crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, porque eres un Dios grande en amor para cada uno de nosotros. Te honramos en esta hora y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, vamos a empezar cantando, que a todos nos gusta cantar. Y el himno que vamos a cantar es el 159, Roca de la Eternidad. 159 de nuestro himnario. Dice que esta roca de la eternidad fue abierta para cada uno de nosotros. Los que puedan ponerse en pie, por favor. Cantemos al Señor, adoremos su nombre. Tremenda, podemos cantar, podemos meditar y hacerlo con todo nuestro corazón, sabiendo que esa es la roca que nos mantiene firme, aún en los vendavales, los vientos tormentosos. Esa palabra se cumple en cada uno de nosotros, porque hemos edificado sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Que este tiempo que el Señor nos permite puede ser un tiempo donde nos acerquemos a Dios. Todos necesitamos estar cerca de Dios. La palabra de Dios nos dice: allegaos a mí, que yo me allegaré a vosotros. O sea, es algo que cuando el Señor nos permite hacerlo, es una gran bendición. Es una gran consuelo, una gran esperanza saber que estamos cerca de nuestro Dios. Y esa cercanía a Dios nos produce paz. ¿Qué es la paz de Dios? La consecuencia
o la ausencia de la paz en la vida de una persona tiene como forma natural el desprecio que el pueblo hace hacia Dios. Cuando no le respetamos, no le adoramos, no es tan solo eso, sino que repercute en una ausencia de paz. La paz no es la ausencia de conflicto, dijo alguien, sino la consecuencia de una correcta relación con Dios. Y por eso estamos acá en esta tarde, queriendo tener la mejor relación con nuestro Dios. Durante la semana pasan cosas y esta semana ha sido bien triste para algunos hermanos. Hemos sabido que el padre de nuestro hermano Martín García pasó a la presencia del Señor. Lo conocimos, él visitó muchas veces acá a Sydney y ayer la hermana de la esposa del pastor Aileen también ha pasado a la presencia del Señor. Como sabemos, el pastor tiene su hermano en Uruguay y su esposa ha pasado a la presencia del Señor. Pero tenemos un Dios de consuelo, tenemos un Dios de esperanza, tenemos un Dios de paz que está presente para cada situación que podamos enfrentar. El pastor me decía que Bartolo está en el hospital, ahora mismo está en Liverpool. Está su salud quebrantada. Oremos por nuestro hermano Bartolo. Y nuestro hermano Delfín, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Víctor Martínez, nuestro hermano Oscar Martín. Tantas necesidades que tenemos. Nuestra hermana María Evangelista el martes ha de ser intervenida en el hospital también. Y la oración es una clave, una llave importante de la cual nosotros podemos recurrir, echar mano a los valores que tenemos de la palabra de Dios, y la oración es un pilar fundamental. Yo no sé si alguien más tiene algún pedido de oración, porque queremos orar como iglesia y presentar al Señor todas estas necesidades que tenemos. ¿Hay alguien más que tenga alguna petición o alguna acción de gracias? ¿Sí? Hola, tía Liliana. Liliana ya lleva 2 semanas con mucho mareo, vómito. Ha estado en el hospital, pero todavía no tiene una solución definitiva, así que se nos encarga que oremos. Ayer en nuestra casa estuvo el hermano Luis Silva, que es uno de los hermanos de América que ya está en Australia, que va a estar en las conferencias en la iglesia del pastor Andrés Escárate. Es un hermano con un matrimonio muy joven, pero entregado al Señor. Ayer, después de visitarnos un rato, tenía que tomar un avión para ir a Queensland también a predicar de la palabra del Señor. Y él nos decía: oren por mí para que el Señor esté protegiendo y guiándonos. Así es que tenemos bastantes motivos de oración, pero tenemos un Padre grande y amoroso. Cuando usted encuentre un pero en la Biblia, se va a encontrar con un pero del libro de Efesios. Pero Dios es rico en misericordia, como para acudir, ¿verdad? Como para orar confiadamente y dejar cada situación en la presencia del Señor. Vamos a orar por la esposa del pastor, la hermana Chile también, que está su salud quebrantada, y esperamos que ya el próximo domingo pueda estar con nosotros. Vamos a pedir al pastor Pérez que por favor nos presente en oración. Oremos. Padre, nos estamos delante de ti esta tarde para darte gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Venimos a alabarte, venimos a bendecir tu nombre. Y Padre, trae nuestras peticiones en este momento de los hermanos que están enfermos, como se han mencionado ya, hermanas, y que también han perdido seres queridos pasar la eternidad, como el caso de tu hermana García y otros padres. Y sabemos que duele en parte, Señor, pero también hay gozo. Y hay gozo cuando sabemos que la persona es parte de tu presencia, Padre. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de complejos, pero Padre, es un alerta para también estar preparados, porque nadie sabe dónde llegue la hora. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que están en el rincón, por el hermano Leo, como el hermano Delfín, y así otros, Padre. Te
edificante. Allí pueden encontrar también estímulo, aliento. Allí pueden tener oportunidad de meditar en tus palabras, que pueden hacerlo, Padre. Y meditar, Señor, en tu grandeza, en las promesas preciosas, en tu esperanza de estar un día presente con Cristo, Padre. Oramos, Padre, por los que están en camino a la reunión, Padre. Oramos, Padre Celestial, que tú prospere esta obra, Padre Santo. Y también oramos por lo que se ha mencionado ya y por esta comunidad de Latinoamérica que tenemos alrededor, Padre. Que tú veas que todas las oraciones más blandas, Señor. Que tengan el apetito, digamos así, el deseo de estar en tu casa y buscarte de todo el corazón, Señor. Y dejar las migajas del mundo para tomar las riquezas tuyas, Padre Santo. El maná que tú ofreces en Jesucristo. Padre, te bendecimos y te alabamos. No merecemos nada, pero dejamos todo en tus manos. Te agradecemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Como todos ustedes saben, estamos considerando la pista del apóstol Pablo del libro de Efesios. Y quiero tener una lectura de inicio del servicio en esta tarde. Y quiero ir al capítulo 3 del libro de Efesios. Dentro del libro de Efesios hay muchas oraciones, por lo menos dos encontramos muy notoriamente que hace el apóstol Pablo por los hermanos en Efesios. Y el capítulo que quiero leer, capítulo 3, capítulo 3 de Efesios, versículo 14 al 21, nos dice que es parte de una oración del deseo del apóstol Pablo por aquellos hermanos, que es también para nosotros. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas. Eso quiere decir que está orando ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda oración del apóstol Pablo que quedó registrada para nuestra enseñanza, para que nosotros volvamos a ese texto y extraigamos las riquezas del Señor. En nuestros boletines, el domingo pasado, hay una parte donde hay que completar algunas partes en blanco. El domingo pasado se hizo del capítulo 1 de Efesios. ¿Hay alguien que lo ha completado? No me lo diga a mí. Téngalo ahí en su secreto, que lo está haciendo, lo va a hacer, porque este domingo está el capítulo 2, donde nuevamente hay espacios que llenar y es para nuestras bendiciones, para nuestra ayuda. Así que el boletín no lo descuide, porque también ahí hay palabra de Dios, que podamos ser bendecidos, edificados, animados, y para que juntos podamos crecer como iglesia. El tema de esta noche en la predicación es cómo la iglesia crece, por supuesto que basada en la palabra del Señor. Así que vamos a cantar, y este himno que nos dice: cerca, más cerca, oh Dios de ti. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, llegar a un servicio, llegar a la adoración, pensando en la cercanía a nuestro Dios. Número 264. 264. Cerca, más cerca, oh Dios de ti.
Este himno nos hace meditar, nos hace pensar, nos hace reflexionar y también debe hacernos practicar lo que cantamos. La última estrofa es conmovedora porque nos habla de nuestra realidad cuando hemos de partir de este mundo. Y eso es una realidad para cada uno de nosotros, pero para los cristianos es la más grande bendición, porque nos dice la última estrofa: ya para siempre conmigo estarás. Qué promesa más sublime para gozarnos de que ese día es un día de gloria para cada hijo de Dios, cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor y le podamos agradecer personalmente y decirle: gracias porque moriste en la cruz por mí. Gracias porque diste tu vida por mí. Y lo podremos hacer personalmente, porque nos reconoceremos y sabremos, y pienso que veremos las llagas del costado del Señor Jesucristo, veremos sus manos horadadas, pero eso nos recordará que fue por cada uno de nosotros. Por eso que nuestra gratitud al Señor ya debe comenzar desde siempre, desde que el Señor nos recogió para ser sus hijos, debe estar nuestra gratitud al Señor por lo bueno, misericordioso, dadivoso, lleno de gracia. Vamos a hacer nuestro servicio de diezmo y ofrenda, así que voy a pedir a mi hermana María que por favor nos ayude. ¿Aló? ¿Está funcionando? ¿Sí? Oremos un momento. Señor, recibe nuestra adoración a través de este servicio que traemos con gratitud a ti por lo grande, por lo abundante que es nuestra bendición en todo sentido. Recibe, Señor, esta adoración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanzas y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanzas y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. Amén. La Biblia en el libro de los Hechos nos relata cómo la iglesia se inició, cómo la iglesia se estableció y cómo nos dejó un patrón de referencia para que nosotros sigamos las pisadas de aquellos primeros hermanos que no les fue fácil. Fueron los primeros pregoneros del Evangelio. Pero ¿sabe lo que dice el libro de los Hechos? De que esa iglesia, hermanos muy pobres, cristianos de pocos recursos, ellos escuchaban un sermón, escuchaban una lección de la palabra del Señor y lo analizaban todo y iban a sus casas
para saber que lo que habían escuchado estaba de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se les llamaba a esos hermanos? Nobles. Un buen calificativo para aquellos hermanos que fueron respetuosos, obedientes a la palabra del Señor. ¿Cómo se nos llamará a nosotros hoy, que a veces vivimos de un solo pensamiento el día domingo y durante la semana no volvemos a abrir la palabra del Señor? En esta iglesia tenemos ese privilegio de que durante la semana podemos ir completando aquellos espacios en blanco para ser catalogados como nobles, como personas que le interesa lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Esperamos en el Señor que ese calificativo también pueda ser reconocido dentro del pueblo de Dios. Personas que le dan el valor a las Sagradas Escrituras, porque ahí está todo lo que necesitamos para cada día, para cada situación. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. En los grupos de WhatsApp, el miércoles pasado veíamos: yo me alegro con los que decían, lo pusimos en presente, yo me alegro. Reina Valera decía: yo me alegraba con los que decían. Pero es bueno ponerlo en presente. Yo me alegro con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Porque aquí disfrutamos de la presencia de Dios y disfrutamos de saludar a cada uno de los hermanos. Y en ese texto del Salmo 122 decía que los hermanos, cuando se veían, se decían shalom, se saludaban, y esa expresión quería decir: la paz de Dios sea contigo. Qué bueno es saber que nos podemos desear paz entre los hermanos, así como lo hacía el pueblo judío. No sé si lo hacen todavía, pero que nosotros pudiéramos decir: un Dios te bendiga, el Señor sea contigo, para gloria de su nombre. Quiero invitarlos a que nuevamente el libro de Efesios capítulo 1, donde tendremos la meditación de esta tarde. Ahora vamos a ir al capítulo 1 y de los versículos 15 al 18 vamos a leer. El hermano Néstor lo va a poner, y también vamos a ver un pequeño síntesis de lo que es el libro de Efesios. Pero primeramente quiero leerle de los capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice la palabra, nuevamente el apóstol está orando: por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra oración. Hemos hablado de la oración y es un tema inagotable. Vamos a pedir al hermano Néstor que nos presente este pequeño síntesis del libro de Efesios. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores.
La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema de estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir al pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado. Y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración.
Esta vez era hora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Amén, una síntesis del libro de Efesios que estamos considerando en este tiempo. Así que
como les he dicho, seamos nobles con la palabra del Señor y seamos llamados de esta manera para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Nuestro último himno de esta noche antes del mensaje es el 384. ¿Cuál pendón hermoso? 384. Iglesia del Señor Jesucristo, sigamos adelante en pos de nuestro Salvador y con ese valor, con ese poder que solamente el Espíritu de Dios puede brindarnos. Vamos a invitar al pastor que nos comparta de la palabra del Señor. Aquí está hablando ya. Buenas tardes a todos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor una vez más y abrimos la palabra del Señor para que Él nos hable como suele ser. Oremos. Nuestro Padre, nos presentamos delante de ti en esta ocasión para que nos hables a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu dirección, necesitamos tu consejo, necesitamos conocerte mejor y caminar más semejante a Jesucristo. Le damos gracias, Padre, por cada uno de los presentes y por aquellos que están en línea, también que tú les bendiga grandemente para la gloria tuya, Padre. Te agradecemos en los méritos del Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, la
Estuvo linda la introducción que se hizo por la pantalla. ¿La recuerdan cómo fue la introducción? ¿Me pueden decir? Bueno, acá tengo una idea. Esta carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, como sabemos. Él estaba en la prisión en Roma y ahí llega Tíquico, un miembro de su equipo, y por medio de este compañero de lucha, digamos, la carta llega a los Efesios y también a las iglesias de alrededor, y quedó para la iglesia de todos los tiempos también. Esta carta, la función de ella es animar a los creyentes de aquel tiempo. Animar a los creyentes, fortalecerles la fe y caminar más cerca de Dios. También en esta carta encontramos algunos simbolismos que nos va a tratar hoy, si no con el tiempo. Y por ejemplo, la carta trata de referirse a la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo funciona con miembros y todos los miembros se apoyan y todos los miembros tienen una función. Cuando un miembro no funciona bien, hay que ayudarlo, ¿no es cierto? Cuando un miembro está enfermo, como dice la palabra, triste, hay que alentarlo. Y si porque falta ese miembro, el cuerpo no marcha bien. También lo compara con un templo. El templo, digamos, símbolo de santidad. También como una novia, pureza. Y también como un soldado, luchar por Cristo hasta la muerte si es necesario. Y ahí más o menos tenemos una idea de lo que encontramos. Y estos ejemplos se refieren, digamos, a una ilustración de propósito de unidad. Propósito de unidad. Así como un cuerpo no marcha bien sin propósito de unidad, también la iglesia no marcha bien. Y ahí nos quedamos con esta breve introducción. Ahora vamos al capítulo 1, como se ha leído, versículo 15. Y dice así: por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. El amor se ha predicado a través de los años, toda la iglesia ha predicado. A veces mal interpretado también el amor. Y este verso, digamos, resalta la palabra del amor. El amor de Dios en nosotros. Como sabemos, hay tres tipos de amor. Este es el amor filial, el amor erótico y el amor, digamos, ágape, que es el amor que viene de Dios. Y lo recibimos cuando nosotros nos convertimos por fe en Jesucristo. Ese amor dice que es derramado en nosotros, como lo dice Romanos 5:5. El Señor Jesús en su ministerio enfatiza mucho el tema del amor. Interesante que en San Juan capítulo 13, 34 y 35, Él dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Se acuerdan? Que os améis unos a otros. Es curioso que en el Antiguo Testamento, en Levítico y Deuteronomio, también dice amar al prójimo como a ti mismo. Pero acá hay una diferencia. Acá, el versículo sigue diciendo acá en Juan: que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, y si tuviereis amor los unos a los otros, seréis obviamente mis testigos. Entonces, en el Antiguo Testamento, amar al prójimo como a ti mismo, pero había un criterio más bien humano también, porque yo digo, yo amo a este hoy, y mañana si quiero no lo amo, y cosas así. Pero acá, en Juan, es interesante porque el Señor dice: que os améis los unos a los otros como yo, dice el Señor, os he amado. Es un desafío muy grande, ¿verdad? Es un desafío muy grande. Y ahí es cuando la iglesia crece. Ahí es cuando la iglesia crece. Entonces, ahora el amor no está en mi criterio personal del creyente, sino seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Seguir el ejemplo de Él. El desafío que Él nos dejó, que nos salvó de gracia, pues bueno, caminé como yo caminé. Y todos los días podemos caminar más cerca de Él. Hace 2000 años llegó a la tierra el Señor Jesús y vino como el Mesías para Israel.
Sin embargo, el amor de él no se volcó solamente en Israel, aunque no estaba prohibido, pero la misión de él era Israel. Y él ministró a muchos gentiles o paganos en su ministerio. Por ejemplo, a aquel hombre de Gadara. Aquel hombre de Gadara que estaba del otro lado del río Jordán, y aparece en la escena también una multitud de cerdos o porcinos. Esa tierra ahí era gente gentil que criaba cerdos. Y no eran judíos entonces. Él fue ahí el Señor Jesús por ese hombre. Y ese hombre se volvió, digamos, un predicador. Él quiso seguir a Jesucristo. Quiero ir contigo, Señor, no me dejes. Y él dice, no, anda tú a los tuyos. ¿Familia? Sí. La gente que vivía ahí, sí. Porque si el Señor Jesús fuera a un pueblo gentil, era para discusión, era para rechazo. Ya era bastante con los judíos. Pero ese hombre, con el cambio que tuvo, la gente iba a creer. Porque jamás nadie había hecho semejante cosa, y creo que nos haga mucho en el futuro. Entonces, también la mujer sirofenicia, no era judía, y el Señor asistió a ella en la isla que estaba muy enferma. Centuriones, más de uno, vinieron al Señor, y no eran gentiles. O sea, el amor de Dios, aún viniendo solo para los judíos, se extendió un escalón más allá, yendo a los gentiles. En Juan 3:16, como sabemos, todo el lenguaje de este versículo, ¿verdad? Algunos en la escuela dominical, otros en un grupo de jóvenes, otros más tarde. Como sabemos, que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el que cree no se pierda. El Señor Jesús estaba en su ministerio y vino a hablar a Jerusalén desde su lugar que estaba, y lloró por Jerusalén. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo he querido juntarte como la gallina junta los polluelos bajo sus alas? Pero tú me rechazaste, tú no quieres entender el mensaje. Y el Señor lloró. ¿Por qué lloró el Señor? ¿Porque lo rechazaron a Él? No creo eso. Él lloró porque sabía que aquella gente que lo estaba rechazando iba a ir al infierno. Iba a ir literalmente al infierno. Y están si no se arrepintieron. El dolor de rechazo no fue algo personal, fue por aquellos que lo rechazaban, su mismo pueblo. Ahora, volviendo al amor. Ese amor, como dije, fue derramado en nosotros cuando nos convertimos, según Romanos 5:5. Tenemos esa herramienta de la oración, que el Señor también es un tema continuo, que lo tenemos un poquito acá. La oración y el amar al prójimo como el Señor amó, las iglesias crecen. Porque estoy convencido, yo no estaba convencido hace poco tanto, pero estoy convencido que tenemos gente de nuestra habla acá alrededor. Tenemos, se ha comprobado. Entonces, no está la falla, ¿verdad? No, son muy difíciles de vivir. Es verdad. Pero queremos que el Señor realmente toque los corazones de gente de nuestra habla. Y no vayan al infierno. Como van uno tras otro y uno tras otro. Oremos sinceramente de corazón. La oración puede. En la oración hay poder. Entonces, encontramos que ese amor es para la gente de cualquier color. Es para la gente de cualquier grupo étnico. Es para la gente de cualquier clase social. Y aún para aquellos que parece que nunca se convertirían, también es para ellos. La iglesia de Efesios, cuando Pablo se dirige acá, no encuentra en la iglesia, no se refiere a ningún pecado. Una iglesia que aparentemente estaba muy bien, pero le faltaba más conocimiento del Señor, más caminar cerca del Señor. No se encuentra pecado de idolatría, bueno, otras, de inmoralidad, de manejo de dinero, de tantas cosas que la iglesia ha cometido y comete. Pero sin embargo, Efesios más tarde defrauda al Señor. Defrauda al Señor porque cuando Juan escribe de las 7 iglesias, ahí estaba Efesios. Ahora una iglesia pujante, una iglesia capaz,
de avanzar, porque como se ha dicho en la presentación, fue una iglesia muy grande en su época, pero defraudó el Señor en Efesios en el sentido que había una sola cosa: había dejado el primer amor. ¿Qué significa el primer amor? Es servir al Señor con gozo, es sacrificarnos en posible hasta la muerte, es que dejar todo el confort para atrás y poner al Señor primero. Ellos ya lo hacían en servicio al Señor en Apocalipsis capítulo 2, con esa pasión, con esa confianza, con ese gozo que el cristiano debe tener. Hermanos, esta epístola, como toda la palabra, es muy actualizada. Entonces, el versículo 16 es interesante. El versículo 16 dice así: no ceso de dar gracias por vosotros. Qué hombre este, ¿no? Muy ocupado, por cierto. Viajando mucho. No viajando en los sistemas modernos que tenemos hoy en día. En prisiones, sufriendo de muchas formas. Pero no cesaba de dar gracias por la iglesia que le había fundado allí en Efesios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En mis oraciones. Hermano, sinceramente quiero decirlo, lo digo de corazón. Yo creo que cada uno de nosotros podemos reforzar más durante la semana nuestra vida de oración. Donde hay oración, hay resultados. Hay resultados. Hay resultados, y eso se sabe muy bien. Por supuesto hay cosas que a veces nos impiden, pero recuerdo siempre a aquella anciana que estaba en su cama, ya en los últimos tiempos ya, y ahí tuvo tiempo en su cama y no podía levantarse prácticamente. Y ella todos los días oraba por la familia. No solamente de ella, por las familias. Oraba por los recién nacidos, que no los conocía siquiera. Oraba por las nuevas matrimonios que se unían en matrimonio, sin conocerlos. Tenía una lista por medio del periódico, en aquel tiempo los periódicos daban más información. Y oraba por los familiares de aquellas personas que habían pasado la eternidad con los Dios. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Efesios para que conociesen mejor al Señor. ¿Por qué conocer mejor al Señor? ¿Estamos satisfechos con lo que tenemos del conocimiento de Dios? Conocer al Señor es porque Él es nuestro modelo. No hay hombre o mujer o persona en el mundo que podamos decir: este es mi ejemplo, yo voy a seguir a esta persona. No, se equivocaron. Pero si seguir al Señor Jesucristo, Él es nuestro modelo. Y cuanto más lo conocemos, más semejante a Él vamos a ser. ¿Queremos ser más semejante a Cristo? Tenemos que imitarlo. Tenemos que imitarlo. Y Él se goza cuando encuentra creyentes que quieran ser. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo más y mejor? Una vez más, a través de la oración. Yo creo que todos sabemos, por estar en la fe tanto tiempo, que cuanto más oramos, Dios nos habla. A mí nunca me ha hablado Dios con audio, a mi oído, me ha hablado en mi corazón. Y si lo hacemos así, hermanos, vamos a gozarnos de un Dios tan grande, un Dios de la gloria, un Dios que está rodeado de ángeles, arcángeles, seres celestiales, y tiene todo el poder y toda la gloria. Venga a hablarme a este pecado, como también usted. Estamos preparados para descubrir que a través de la oración nuestra vida va a ser mejor. Vamos a caminar más cerca de Cristo. Y Él se va a gozar también de saber nuestro deseo. Pero si no, lo queda con nosotros. ¿Qué otra forma? En segundo lugar, lo conocemos mejor a través de la lectura de la palabra y el estudio de la palabra. Hay libros en la Biblia, como los Salmos, los Evangelios, que no hace falta una enciclopedia, no hace falta comentarios, se leen de por sí solos. Tenemos suficiente luz para entenderlos. Pero la cosa que no es entender, como dice Apocalipsis 1:3, no solamente es leer y escuchar, es hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, queremos tener el privilegio de imitar a aquel que nos ha creado, y a aquel que quiere que caminemos a su lado. Y cuando esto ocurre, cuando oramos de esta forma, cuando buscamos seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia crece.
la iglesia crece. Es la forma del crecimiento, ¿verdad? Porque nos hizo a nosotros hacedores de discípulos, nos hizo a nosotros para imitarlo a Él. El versículo 17, no es menos importante, dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé la primera petición acá. Por supuesto, la oración tiene peticiones. Que os dé ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Tenemos nosotros suficiente sabiduría espiritual para decir, ok, no hay problema, estoy preparado para lo que venga? ¿Tenemos esa sabiduría? Dios nos revela, no revelar cosas nuevas porque está todo revelado en la palabra, pero nos revela lo que aparentemente está escondido. Dios, digamos, trabaja nuestra mente, nuestro corazón. Y qué hermoso que podemos, algunos más que otros, tenemos tiempo, digamos, ajustar nuestro calendario y tener más tiempo con Dios, más tiempo en sus cosas, más tiempo en comunión con Él. Entonces, el apóstol percibe que la iglesia de Efesios carecía de sabiduría espiritual. ¿Es mi caso eso? ¿Es nuestro caso? Que carecemos de sabiduría espiritual. No hablo de conocimiento, sabiduría espiritual. Cuando el creyente carece de sabiduría espiritual, fácilmente puede aceptar falsa doctrina, como yo lo he visto. Fácilmente puede dejar de ir a la iglesia porque no tiene motivación, porque no entiende, porque no encuentra razón de ser tan apegado a la iglesia. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. En tercer lugar, va a tomar decisiones malas. Va a tomar malas decisiones. ¿Cómo manejo mi dinero? Por ejemplo, si una persona joven busca casarse, puede buscar a la persona equivocada, por la razón que sea. Debilita su fe cuando no tenemos sabiduría espiritual. Y todo se puede descargar. Es un cristiano sin fruto. Entonces, ahí en ese caso, la iglesia no crece. La iglesia no crece. Y el versículo 18 nos enseña unas cosas muy lindas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Acá ves luz, ¿verdad? Luz. El Salmo 119, 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lumbrera, es una gran luz. El Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, ¿para qué pedir? Para que sepáis, dice el versículo, cuál sea la esperanza a que Él os llamó y cuál es la riqueza de su gloria para sus santos. Para sus santos. Alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Esto quiere decir una mente iluminada. Iluminada. Una mente no es una luz obviamente física, ¿no? Pero una mente iluminada es una mente que busca la luz, como dijimos recién, en la palabra de Dios. Es la luz espiritual, no se ve con nuestros ojos, pero comprendemos mejor la palabra, entendemos la palabra, la retenemos la palabra, la retenemos. Hoy día tenemos el gozo y la libertad de tener en nuestras casas Biblias, de escuchar, si usted quiere, 24 horas, mensajes, estudios, consejos bíblicos por diferentes medios. ¿Pero sabe que el testimonio que hay de hermanos que están en Corea del Norte, entre otros países, y están presos a veces, y está prohibido que llevar una Biblia? Hay varios países del mundo hoy que es prohibido llevar en su mano, obviamente, una Biblia. Y cuando van a la prisión a verlos, le dan un versículo, o dos quizás, o rompen la página de la Biblia y le dan, esto es un versículo. Y se gozan tanto de recibir ese versículo en un papel. Pero otra cosa, ahí no termina la historia. Cuando ellos leen ese versículo, lo memorizan rápido. Porque si bien se encuentra en su ropa o en su
así en la prisión ese versículo, gran problema. Y yo creo que digo, pero qué hermoso. Decir que Dios también viene esa vida tan complicada y difícil y memorizan más versículos que nosotros. Más versículos que nosotros. Creo que llegamos temprano a la palabra del Señor y memorizamos de joven quizás 10, 15, 20 versículos. Si lo descuidamos, nos olvidamos. Nos olvidamos. Pues esto es como la música. Usted no practica la música. ¿Qué pasa, gente? Nos olvidamos. Nos olvidamos, ¿o no? Si no practicamos, no repetimos, mantenemos aquel versículo de memoria, se borra. Se borra. Entonces, qué bueno que tengamos una mente iluminada, espiritualmente iluminado. ¿Para qué? Por la palabra de Dios se ilumina. Por una vida intensa de oración. Yo he oído muchos testimonios acerca de la oración y he leído mucho por tiempo. Yo he descubierto una cosa, que a veces decimos, esto es para tal persona. Pero si empezamos a probar, ejercernos en la oración solamente, nuestra vida mejora. Nuestra vida espiritual mejora. Y eso está probado, ¿verdad? En tercer lugar, ¿cómo podemos iluminar más nuestra vida espiritual? Por medio de una comunión íntima con Dios. Una comunión íntima con Dios. Podemos examinarnos, por ejemplo, en un día, 24 horas, podría hacer un trabajo. ¿Qué hago en esas 24 horas? ¿Qué pongo primero en esas 24 horas? Ni siquiera haga la semana entera, ¿verdad? Y observe en su estudio cuánto tiempo usted gastó en oración. ¿Cuánto tiempo usted gastó leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo usted gastó quizás compartiendo su fe por teléfono, por internet o en persona con alguien? Nosotros hemos llamado para ser cristianos activos. Entonces, en cuarto lugar, lo que muestra una mente iluminada es un despojo total del mundo. Un despojo total del mundo. Porque tanto a niños como adolescentes, jóvenes y ancianos, se los mete Satanás por algún lado. Él busca una pequeña, digamos, como decíamos en el piso, una pequeña ranura para entrar por ahí. Y dentro de nuestras vidas de muchas formas. Pero estar atentos, porque eso nos impide tener una mente iluminada. Pablo quería ver a la iglesia de Efeso así, una iglesia que puede crecer. Yo creo que nosotros igual, nosotros somos una iglesia que podríamos crecer, pero tenemos que ir en tono con la palabra de Dios. Oremos que el Señor realmente, como el Señor hace un rato, que mande, que lleguen personas aquí, ya cristianos si se quiere, para poner su hombro, para poner su mano en el arado, porque estamos yendo ya mucho cuando alguien joven, me preocupa. Ahora Bartolo también está en ese camino, porque parece que es muy anciano, de más de 90 años que tiene, tiene la posibilidad que tenga que ir, no forzado, pero no le queda otro. Así que oremos, hermanos, sigamos orando, que el Señor, digamos, nos dé una mente iluminada, que nos dé un corazón para imitarlo al Señor paso a paso. Y hay diferencias, sí, por seguro que va a haber. ¿Oramos? Nuestro Padre, gracias por tu palabra que me has hablado a mí. Gracias por tu palabra que nos ha hablado a todos, Padre Celestial. Y gracias por salir de una rutina cristiana, Señor, de la rutina de algo en parte superficial, Padre. Quiero profundizar, Señor. Profundizar nuestro caminar contigo. Imitarte, Señor Jesús, como dice la palabra. Porque tú eres nuestro supremo ejemplo. Y todo lo que tú has hecho y dicho es verdad, es correcto y es bueno. Oh Señor, gracias por dejar herramientas como ser tu palabra, como ser la oración, como ser el servirte, Señor, de todo corazón y con gozo para tu gloria. Oramos, Padre Celestial, que esta semana que se inicia sea una semana en la cual nosotros podamos experimentar más de ti, caminar más cerca tuyo, Padre Celestial, y traer testimonios para animarnos los unos a los otros, Padre. Te bendecimos, te alabamos, y que toda honra y que toda gloria sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.